Bueno, bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos ayer? Que esperanza y esperanza, esperanza y cristiano están hablando acerca de lo que pasa o de lo que pasó cuando vino de más y que les dijo que hicieran, que fueran a ver el tesoro, ¿cierto? Y la mina de plata. Entonces Esperanza se sentía como triste de haber, o sea, decía que se avergonzaba de haber abrigado el deseo en el corazón, de haber ido a mirar eso. ¿Listo? ¿Se acuerdan de algo más? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo, ¿listo? ¿Quién va a leer primero? Y Yo. vamos, listo, va a leer Sofi entonces. Uy, espere porque aquí, ¿qué? Espéreme porque aquí me fui. Y es muy razonable. Espérate, entonces acá leo yo. Entonces dice, y es muy razonable concluir que hombres como estos que se empeñan en pecar a la misma vista y a despecho de tales ejemplos que se les ponen delante para escarmiento, acá entonces, Sofi, se hacen, Se hacen acreedores a los más severos castigos. Esperanza. Esperanza. Esto es sin duda lo cierto, pero qué misericordia. Pero qué misericordia tan grande nos ha sido dispensada de que ni tú ni especialmente yo hayamos sido hechos otro ejemplo semejante. Esto nos debe existir. Esto nos debe existir a dar gracias a Dios, vivir siempre en temor delante de Él y no olvidar nunca a la mujer del otro. muy bien. Miren, llegamos a otro capítulo. ¿Cómo es el nombre de este capítulo? Capítulo 15. 15. Capítulo 15, exacto, muy bien. Entonces, mire lo que dice acá, dice, Cristiano y Esperanza, viéndose rodeados de consuelos y de paz, caen en negligencia y tomando una senda extraviada, son presa del gigante desesperación, pero invocan al Señor y son librados por la llave de las promesas. Entonces, ¿puede leer, Emanuel? Seguían su camino nuestros peregrinos cuando los vi llegar a un río agradable que el rey David, acá, El rey David, ¿qué? el rey David, El hombre más grande que el rey David llamó el río de Dios y Juan el río del agua de la vida, el río del agua de la vida. ajá, Precisamente tenían que pasar por la ribera de este río. Grande era el placer, grande era el placer que esto les hacía sentir y y más más, cuando aplicando sus labios el agua del río, al agua del río, la hallaron agradable y refrigerante para sus espíritus fatigados. Además, en las orillas del río crecían árboles frondosos que llevaban toda clase de frutos y cuyas hojas servían para prevenir toda clase de indigestiones. Cosa más horrorosa. indigestiones.
Y otras acá, Michelle, hasta aquí. Sabía que bueno, Gracias. y otras enfer- enfermedades que suelen, que suelen sobreve- sobrevenir, sobrevenir a los que con el mucho andar sienten a- acalorada su sangre. Uno y otro lado del río había también praderas, praderas hermose- hermoseadas de, lir- de, lir- de liri- de lirios Lirios, ajá, lirios. y, y, y que se conservaban verdes durante todo el año. Gracias, Michelle. Dice ahí, en esta pradera pues se acostaron y durmieron, porque aquí podían descansar seguros. Cuando despertaron comieron otra vez la fruta de los árboles y bebieron del agua de la vida. Volvieron a echarse a dormir, haciendo esto mismo durante algunos días y noches. Su placer era tanto que exclamaban cantando: oh, cuál fluye este río cristalino para gozo y solaz del peregrino, que verdes prados y pintadas flores comunican al aire sus colores. Quien una vez habrá saboreado el fruto de estos árboles sabroso, venderá cuanto tenga de buen grado por comprar este sitio delicioso. Cuando ya tuvieron intención de seguir su camino, porque todavía no habían llegado al término de su viaje, habiendo comido y bebido, partieron. Entonces vi en mi sueño que a muy corto trecho el río y el camino se separaban. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Y el, y el camino se separaba, lo que no dejó de afligirnos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero que me cuenten qué vimos el día de hoy, qué acabamos de leer. ¿Cristiano está en dónde? ¿Cómo? Cristiano y Esperanza, ¿a dónde llegaron? O sea, terminan de hablar y llegan a un río. ¿Y qué dice el río? ¿Qué pasa en el río? ¿Qué dice el río? Pues, ¿qué dice no? O sea, ¿qué pasa ahí en el río? Pues lo que dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Se sacan las fechas o qué? Lo que ellos hablan, Bueno, sí. Hablan acerca de que David de, había puesto un río de... David le llamaba a ese río, ¿el río de qué? El río de Dios. Y Juan lo llama el río del árbol del agua de vida, ¿sí? Y entonces en ese lugar ellos descansan, comen y se sienten muy contentos, pero saben que tienen que otra vez levantarse y seguir el camino. ¿Listo? Entonces eso es lo que vemos el día de hoy. Y después, pues ya ellos tienen que empezar a caminar otra vez y empieza otra vez la fricción. Entonces vamos a dejar hasta acá, muchachos. ¿Alguna pregunta?